Hola, hola. ¿Ya están ahí? Bueno, buenos días. Me di el gusto porque ese es el saludito que hacemos con mi nieto Benjamín todas las mañanas cuando lo llevamos al colegio. Nos saludamos así. Y si es viernes, le agregamos cánticos. Algunos cánticos de alegría. Por ser viernes. Pero bueno, hoy es domingo, igual Día del Señor, así que estamos aquí nuevamente para alabarle, bendecirle y bueno, le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias por estar, por ser. El miércoles nos preguntaba la palabra, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Y sabe que a veces las circunstancias, es verdad, que nos distraen un poco de ver y de situarnos en lo que somos. Y nosotros somos hijos de Dios. Y que ninguna circunstancia nos tiene que distraer para no seguir firmes en la convicción de que somos hijos de Dios. Y decía la palabra que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Vamos a escuchar esta alabanza y luego vamos a leer una palabra y bueno, mientras se van agregando otros hermanos, voy a saludar ahora a Fernando Guiguet, que está cumpliendo años, porque después me voy a olvidar, y Fer, como le dice su mamá, feliz cumpleaños, que el Señor te siga bendiciendo, y que en este año que hoy comienza para vos, sea de muchas bendiciones, de muchos logros en el Señor, que esos van a ser perdurables, que el Señor te siga bendiciendo. Vamos a escuchar entonces esta alabanza. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alábele al Señor, cierre sus ojos y imagine que estamos en la iglesia todos juntos, allí alabando y glorificando a este Dios de poder.
fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria a Dios. Está cayendo, su gloria sobre Amén. Gloria a Dios. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias al Señor por todo. Les invito a que podamos compartir la palabra del Señor, que se encuentra en el Salmo 51, versículo 12. Si usted no quiere, no lo busque, escúchelo y sentimos la presencia del Señor. Sentimos que su gloria está aquí. Seguramente que usted está sintiendo lo mismo allí donde se encuentra en su hogar. Porque nos disponemos para sentir su presencia, nos disponemos para entrar en comunión con el Señor. Y cuando uno cierra los ojos puede ver la inmensidad de Dios y eso nos hace sentir que
Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios está con nosotros donde quiera que estemos. Y la palabra del Señor, que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el Salmo 51:12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ustedes saben que cuando yo leía esta palabra, pensaba en mí, en el tiempo en que yo acepté al Señor y Él entró en mi vida, y a través de su Espíritu Santo yo podía sentir este gozo, casi descontrolado, le podría decir. Sentía tanto gozo, tanta felicidad. Yo que siempre había vivido mirando por mí misma, por mi seguridad, aunque tenía familia, pero siempre estaba sola, decidiendo sobre mi propia vida. Yo era chica, joven, muy joven, pero siempre tuve que decidir por mí, por mis actos. Seguramente mi familia veía que yo era como muy responsable siempre. Entonces me largaban y yo no quería eso. Yo necesitaba, porque era chica y necesitaba que alguien me guíe. Y cuando acepté al Señor como mi propio Salvador y Él entró en mi vida, fue maravilloso. Yo sentía tanto gozo, que cuando leí esta palabra, vuélveme el gozo de tu salvación, yo pensaba, ¿dónde está ese gozo que yo sentía? Yo abría la Biblia y quería leer todo el tiempo la palabra, quería alabarle al Señor, quería, cuando iba a las reuniones, no quería que eso se termine. Le digo algo que no sé si a alguien más le habrá pasado, pero yo leía la Biblia en un idioma que no conocía. Yo la entendía, pero el que estaba a mi alrededor no entendía lo que yo estaba diciendo. Yo creo que era en latín lo que yo leía. Por 3 meses estuve leyendo la palabra, no la podía leer en castellano. Yo leía como decía acá, pero me salía en un idioma que yo no conocía y nadie de los que estaban alrededor. Y sabe que ese gozo le contagié a mi mamá, que ella era creyente, pero bueno, las circunstancias a lo mejor de la vida, como hoy nos pasa a nosotros, vamos apagando ese gozo, se va adormeciendo. Y sabe que mi mamá saltaba de alegría, yo le contagié esa alegría, ese gozo. Y sabe que nosotros necesitamos de los nuevos convertidos para renovar, para que ellos nos ayuden a renovar ese gozo. Así que pongamos nosotros que ya tenemos unos años en el camino del Señor, pongámonos la mano en la mancera al arado para poder predicar el Evangelio y que muchos más sean convertidos, no solamente por ellos, sino por nosotros, para que ellos nos ayuden a renovar ese espíritu. Y como dice la palabra, hoy le decimos al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Y decimos amén. Necesitamos de ese gozo, porque las circunstancias de la vida, los problemas, las dificultades nos van haciendo apocar. Y muchas veces tenemos que preguntarnos, cómo decía la palabra el miércoles, ¿quiénes somos? Nunca debemos de olvidarnos quiénes somos. Somos los hijos de Dios. A pesar de las circunstancias, somos hijos de Dios, y eso lo tenemos que tener presente para que nuestro gozo no se pierda.
y sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Ya no estamos solos. Y bueno, para no perder la costumbre, yo traje tres preguntas y respuestas. ¿Sabe qué? Esto de las preguntas y respuestas es bíblico. Ya desde el comienzo de la creación ya vimos que ahí empezaron las preguntas y el Señor cuando preguntaba esperaba respuestas, y después el Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, si bien es cierto que Él comenzó formalmente, digamos, su ministerio a los 30 años, pero Él ya a los 12 años se paraba ante los abogados de la ley, los escribas, y entonces Él se paraba allí a hacer preguntas, y esperaba respuestas, y se veían en apuro realmente. Y sabe que este ejercicio de allá en los, dice decir doctores de la ley, no abogados, los doctores de la ley, donde Él se paraba y les hacía preguntas, y bueno, y este ejercicio, decía, es bueno porque nos ayuda a activar allí el conocimiento que nosotros quizás tenemos, o alguna vez lo escuchamos, pero bueno, son cosas que nos ayudan a ejercitarnos para tener memoria. Entonces, vamos a ver el árbol genealógico del Señor. Sabe que a mí me encantaría tener mi árbol genealógico alto. Me encanta saber quiénes eran mis antepasados. No sé mucho, les digo, porque sé hasta de algunos primos, tíos y mis abuelos maternos, paternos, más o menos. Pero bueno, me encantaría eso de buscar. A mi esposo también le encanta eso. Cuando vamos a lugares así donde él vivió cuando era chico, pregunta y vamos, indagamos, qué sé yo. Nos encanta eso. Pero bueno, ahora la pregunta es esta. ¿De cuál de los hijos de Adán desciende el Señor Jesús? ¿De cuál de los hijos de Adán? Según el linaje humano, por supuesto. Estamos hablando. ¿De cuál de los hijos de Adán desciende nuestro Señor Jesucristo? Y les hago otra más. ¿Quiénes fueron los primeros músicos que nombra la Biblia? Y vamos a escuchar otra alabanza mientras ustedes responden. Amén. Y bueno, que en esta mañana podamos concentrarnos en quiénes somos, para que el Señor nos renueve el espíritu que está dentro nuestro y que podamos tener el gozo, la esperanza de nuestra salvación. Amén. Seguimos escuchando una alabanza más. Ya no tienes que esperar a que yo me descienda.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Bueno, no sé cuántos habrán contestado, ahora me voy a fijar. Digamos, preguntamos de cuál de los hijos de Adán desciende nuestro Señor Jesús. Eso lo vamos a encontrar en Lucas 3. Ahí está el árbol genealógico de nuestro Señor. Y después preguntamos también quiénes fueron los primeros que se mencionan, los primeros músicos que se mencionan en la Biblia. Amén. Hasta acá ya los que contestaron ya está. Después yo les estoy dando los versículos bíblicos, ya después no vale. A partir de ahora, estas dos preguntas no vale que la responda a partir de ahora. Los primeros músicos los vamos a ver en Génesis 4:21. Ahí dice quiénes eran los primeros músicos que se nombran en la Biblia. Y les voy a hacer una tercera pregunta, que esta ya es, creo yo, mucho más fácil. ¿Cuántas veces hizo la multiplicación de los panes y los peces el Señor Jesús? ¿Cuántas veces hizo la multiplicación de los panes y los peces y alimentó a muchísima gente? Muchos, 5.000. Dice la palabra del Señor, sin contar las mujeres y los niños. 5.000 hombres. Imagina, siempre hay más niños y más mujeres siguiendo a Jesús. Siempre es así, históricamente fue así que imagínense cuántos alimentó con unos poquitos panes y unos poquitos peces. Él hizo el milagro de la multiplicación, como hoy hace tantos milagros en nuestra vida. El milagro de la sanidad, sanidad interior, sanidad física. ¿Cuántas cosas hace el Señor diariamente con nosotros? Nos da de comer. ¿Cuántas veces hace milagros en nuestra vida que ni siquiera nosotros sabemos? ¿Cuántas veces nos libra de peligros mortales y nosotros no sabemos, no nos damos cuenta? Porque allí manda a sus ángeles que nos protejan, que nos guarden. Y otros milagros que sí lo sabemos, que sí son vividos por nosotros, porque Dios quiere que nosotros sigamos confiando en Él y sepamos quién es Él para nosotros, quién es Él en nuestras vidas. Así que bueno, les dejo entonces estas 3 preguntas y espero que me respondan, que no me dejen sola, porque no es nada fácil. Si no, ya después vamos a ir por los hogares. Bueno, hoy le toca a la familia que transmitan. Pero bueno, no me dejen sola. Espero las respuestas y vamos a escuchar esta alabanza y luego el pastor va a estar trayendo la palabra del Señor, la palabra que les ha dado en este día para todos. Pueden estar en la posición que quieran, tomando mate, menos charlando, porque tenemos que prestar atención y no desaprovechar ningún momento, ningún tiempo. Entonces, y menos cuando se habla de la palabra del Señor. Así que vamos a escuchar entonces esta alabanza y vamos a cantarla, mejor dicho, y después el pastor va a estar compartiendo la palabra. Yes,
Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Los dejo con el pastor para que él nos comparta la palabra del Señor. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios por este domingo, por este hermoso día. A ustedes les va a parecer repetitivo lo que le decimos, pero es lo que sentimos y lo que pasa en nuestro ser, ¿no? Los extrañamos muchísimo. El otro día nuestra hermana Elda me decía que pudo ver a Agustín, a mi nieto, de lejos, así a unos cuantos metros, pero lo vio y dice que le llenó el corazón, ¿no? Y qué bueno que vernos nos llena el corazón, ¿no? Eso da la idea de que nos amamos, que nos extrañamos y que nuestro deseo es estar juntos, como un día vamos a estar juntos en la eternidad. En estos días he estado pensando cuántos hermanos, y no estaba pensando de otra congregación, a no ser de nuestras congregaciones, un renuevo de vida y el verbo de Dios, un renuevo de vida y el verbo de Dios de Villa Ballester y Villa Devoto, y estaba pensando cuántos de nuestros hermanos que forman estas dos congregaciones han entendido la palabra de Dios lo suficiente para comprender los tiempos que estamos viviendo y lo que está pasando. Porque muchos viven estos tiempos como sorprendidos y como algo sobrenatural, cuando la palabra de Dios ya nos ha adelantado esto hace miles de años atrás. El Señor Jesucristo mismo, nuestro amado Señor, más de 2000 años atrás ya nos anunciaba que esto iba a pasar. A Juan en la isla de Patmos, cuando el Señor le revela el Apocalipsis, también le habló y le anunciaba esto que iba a pasar. Pero lo importante, hermanos, y es de lo que yo me preocupo, cuando llegue el momento crucial, Dios quiera que cuando Cristo venga a buscar su iglesia acá a la tierra, todos estemos preparados para irnos. Pero algunos enseñan el Apocalipsis de una manera, otros de otra, y no creo que lo enseñen de distintas maneras porque tengan malas intenciones o lo enseñen porque pertenecen a alguna rama del Evangelio y lo enseñan diferente. La Biblia mismo, todavía como el Apocalipsis no se ha manifestado en su totalidad, no da a una solo tipo de interpretación el Apocalipsis, sino que es respetable a veces distintas formas de cómo se interpreta el Apocalipsis. Pero nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, debemos de entender y comprender que la palabra de Dios nos habla, nos enseña y nos instruye a creer a la palabra de Dios. Y que lo que escuchamos hoy, tal vez, aunque pase dentro de unos años, recordemos que ya Dios nos adelantó que esas cosas iban a pasar, para que no nos sorprenda. Ustedes, cuando el Señor resucitó, iban dos de sus discípulos que habían estado muy cerca de los apóstoles, camino a Emaús, e iban hablando de las cosas que acontecían, iban tristes, hablando de las cosas que acontecían. Y cuando el Señor se les acerca y les pregunta de qué hablaban, ellos medio que se enojan con el Señor y dicen: tú eres el único forastero. Forastero, la palabra forastero significa alguien que no pertenece a ese lugar.
que no saben lo que ha acontecido con Jesús. Y empiezan a hablarle y a contarle lo que había pasado. Pero llega el momento que el Señor se enoja con ellos. Se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque ellos no habían sabido interpretar las Escrituras. No habían sabido entender la palabra de Dios que tantas veces el mismo Señor les había enseñado, o en el templo, o sentado al lado de una montaña, de una pradera, o en el barco, allí en una lancha, al lado del mar. No les había quedado grabada esa palabra. Y esa es mi preocupación y por la que estoy orando por mis hermanos en este tiempo, de que estas cosas que están aconteciendo los sorprenda. Porque no nos tiene que sorprender, porque es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Y nosotros debemos de entender eso para que no nos sobresalte el miedo, el temor, la desesperación y la angustia, como le pasa a muchos cristianos. Y yo me puse a pensar, y aquellos que no son salvos por no haber interpretado y puesto por obra en su vida la palabra de Dios, ¿qué va a pasar si se quedan en el arrebatamiento? ¿Qué va a pasar si llega un momento que tienen que tomar la decisión de dejarse marcar por la marca del anticristo o rechazarla? Porque dice el libro de Apocalipsis que cuando la iglesia esté de fiesta con el Señor, en la gran cena del Señor allí en el reino de los cielos, dice que van a ir llegando almas a ese lugar, que van a ser los decapitados. ¿Quién son los decapitados? Aquellos que se quedaron, pero que cuando llegó momento de enmarcarlos con el 666, ellos se dieron cuenta que no se tenían que dejar marcar. Y entonces dice que los que no se dejen marcar en ese tiempo van a ser decapitados. Y ya lo estamos viendo eso. Lo hemos visto hace un tiempo atrás, de terroristas que han decapitado a cristianos por no creer en su religión, en su forma de pensar. Y yo en estos días oraba y estaba preocupado y pensaba, Señor, ¿qué pasará con los hermanos? Y estaba preocupado pensando que qué importante es que interpretemos la palabra de Dios correctamente. Yo estoy seguro que en nuestra congregación, el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no es porque falta enseñanza, no es porque falta volcar el conocimiento de la palabra de Dios a los hermanos, sino que a veces es porque es falta de que pongamos atención a lo que Dios nos está hablando cada día, como el hermoso mensaje que hubo el día miércoles. Cada día tenemos que poner atención de lo que nos está hablando a Dios. A mí muchas veces me han venido a decir, bueno, sí, porque en tal iglesia hubo un problema y hubo una división y pasó esto y aquello. Y a mí no me sorprende, porque la primera división ocurrió en el cielo, cuando Satanás quiso ser mayor que Dios. Y Dios lo derribó de allí a la tierra, y atrás de él todos los ángeles que lo siguieron, que hoy son los demonios que trabajan, los agentes de Satanás acá sobre la tierra. Pero cuando el Señor vio a esos dos discípulos tristes que iban caminando hacia Emaús, se le acercó y dice, ¿qué es lo que están hablando? Y ellos le empiezan a decir, vos sos el único forastero que no sabés lo que está pasando, lo que ha pasado. De Jesucristo, que ha obrado con poder, que ha obrado con milagros, con prodigios, que ha levantado a los muertos, que ha sanado, que ha restaurado. Y ahora las autoridades nuestras, los escribas, los fariseos, lo han entregado a nuestras autoridades y lo han crucificado y ha muerto, y hoy se hace el tercer día. Y estaban tristes. Pero yo me imagino la ira del Señor, ira no como la que tenemos nosotros, sino el enojo del Señor al decirle, pero tanto
¿Cuántas veces les he hablado la palabra y les dije que esto iba a acontecer, que era necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo sufriese, pero que al tercer día iba a resucitar? Tantas veces le hablé, tantas veces les enseñé, no les quedó nada. Y esa es la preocupación que tenemos que tener como iglesia en este tiempo, hermanos. ¿Qué nos está quedando de la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué nos está quedando en nuestro interior? Miren lo que, no lo busquen, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Yo se lo voy a leer en el libro de San Lucas, capítulo 24. Después de Cristo haberle explicado y enseñado y haberlos escuchado, el Señor le da una respuesta a Cleofas, que era uno de los dos que iban camino a Emaús, y le da una respuesta a estos dos discípulos en el capítulo 24 de Mateo, versículo 25. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, que el Señor le volvió a repasar todo lo que ellos ya habían escuchado, porque lo habían escuchado pero no lo habían creído. Y ese es el gran problema, que nosotros, hermanos, cuando decimos que somos cristianos evangélicos, no es porque estamos siguiendo una religión. No somos religiosos nosotros, somos creyentes. ¿A qué? A la palabra de Dios, a lo que Él ha dejado escrito. Nos decimos evangélicos, o bautistas, o libres, o pentecostales, para identificarnos con alguna de las formas que creemos en el Evangelio. Pero lo importante es que nosotros somos cristianos que creemos en la doctrina de Cristo. Y como somos cristianos que creemos en la doctrina de Cristo, tenemos que creerle a su palabra. Que lo que hoy está pasando en el mundo entero ya fue escrito hace miles de años atrás y quedó escrito en la Biblia para que a ti y a mí no nos sorprenda. Es verdad que esto causa angustia, causa tristeza. Es verdad que esta pandemia ha como cambiado la forma de vida de mucha gente. Y nosotros nos quedamos afuera, porque aunque no somos de este mundo, todavía estamos dentro de este mundo. Ha cambiado nuestra forma de vivir, ha cambiado nuestra forma de movernos, de ser, de ir, de comunicarnos. Ha cambiado todo. Pero Jesucristo ya nos dijo: vendrán pestes, terremotos, hambre, pestilencias, guerras. El Señor nos avisó. No es que el Señor nos dejó en la ignorancia, no es que nos dejó en la nebulosa, no es que nos dejó en el punto cero. No, Él ya nos avisó de lo que le iba a pasar. ¿Y por qué el Señor les dice insensatos? Porque ellos ya conocían la palabra de Dios, pero no tuvieron el suficiente cuidado de retener en sus corazones lo que el Señor les había hablado, lo que habían leído de los profetas, de Isaías, de Jeremías. El libro de Isaías es uno de los libros que más habla del Señor. Y no habían retenido, pese a que lo habían leído, que lo habían escuchado. Y el Señor estaba mal por eso. Porque ellos tenían torpeza para reconocer las Escrituras, tenían torpeza. Pero hoy la iglesia tiene una ventaja que hasta ese momento no lo tenía el pueblo hebreo, a quien nosotros amamos. Porque nosotros amamos al pueblo hebreo. Nosotros no somos despectivos como los demás,
que hablan este judío, aquel judío. No, nosotros amamos al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Nosotros amamos, y gracias a ellos que son el árbol verdadero, nosotros somos injertados en sus ramas a través de la fe. Y por la fe salimos de los lomos de Abraham, el padre de la fe. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que esto que está pasando no nos tiene que sorprender, pero tampoco nos tiene que sorprender si aún vienen cosas peores. Y decir, bueno, ahí empezamos con lo negativo, hablar de lo peor. Bueno, yo me remito a la Biblia, porque el Señor Jesucristo dijo, y habrá hambre, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilencias, pestes, dice el Señor. Pero estos son los principios de dolores. Ahora, queridos hermanos, el Señor da a entender que esto solo es el principio de los dolores. No sé si la iglesia va a tener que pasar por parte de la tribulación o no. Yo creo personalmente que no. Yo creo que no. Yo personalmente, y basado también un poco en la Biblia, pero el Apocalipsis todavía no se ha revelado en su totalidad. Pero lo importante es que nosotros estemos seguros que conocemos la palabra de Dios para que estas cosas no nos sorprendan y que nosotros conocemos la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios. Más allá de que todavía estamos en esta caja humana, que cada día batallamos contra nuestra carne, contra nuestras pasiones, contra nuestros pecados, contra nuestras debilidades, pero nosotros debemos de pedirle la fortaleza, porque tenemos una herramienta más que antes la iglesia cuando recién empezó no lo tenía, que es el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que el Señor le dijo, vayan allí, quédense en el aposento alto, porque allí yo mandaré al que los va a consolar, que los va a ayudar, que los va a guiar, que los va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Muchas veces decimos, pero yo leo mire, yo les digo, hay dos cosas que el cristiano no puede vivir sin ellas. Porque así como usted come el alimento sólido y después tiene que tomar líquido para, como es, hidratar su cuerpo, el alimento sólido es para nutrir y el alimento líquido es para hidratar su cuerpo. Bueno, hay dos herramientas que el Señor nos ha dejado en su palabra, que el cristiano no puede vivir un día sin ellas, que es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es vida para todo aquel que cree, que es lumbrera, que es luz para mi camino, que la palabra de Dios es guía de justicia y de verdad para aquel que ha creído en el nombre de Jesucristo. Entonces, si yo no puedo leer la palabra de Dios en todo el mes, o mejor dicho, no la leo, si yo no oro, y a veces no es siempre necesario estar de rodillas, para orar, podemos ir en el colectivo y estar orando, podemos estar, no sé, viajando, podemos estar caminando y estar en comunión con el Señor, podemos cerrarnos en nuestra habitación, como dice la Biblia, y de rodillas estar allí en comunión con el Señor. Pero esas dos herramientas que Dios nos ha dejado, no podemos tenerlas en un costado y usarlas solamente cuando las necesitamos, cuando estamos en el problema, en la dificultad, cuando pasan estas cosas que nos atemorizan. Orar y leer la palabra de Dios tiene que ser algo que nosotros adoptemos como algo diario en nuestras vidas, algo que es normal, que es parte de nuestras vidas, porque es la única manera que nosotros como hombres y mujeres de Dios vamos a poder estar firmes en la fe ante estas circunstancias que ha empezado a vivir el mundo, y que yo estoy seguro que a partir de ahora va a cambiar en su forma de vivir, en su totalidad, va a cambiar. Ahora después el Señor va y
desaparece de allí de estos dos discípulos que se habían quedado con él, pero antes de desaparecer parte el pan y comparte el pan para que ellos se den cuenta que no era un fantasma, que no era un espíritu, sino que era el Cristo físico todavía acá sobre la tierra. Y después va y se les aparece a los discípulos. Y cuando se le aparece a los discípulos le dice: paz a vosotros, paz. Y después en el versículo 38 del capítulo 24 le dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Porque el Señor conocía el pensamiento que tenían ellos y conoce el que tenés tú, mi hermano, mi hermana, en esta hora. El que tengo yo, Dios conoce tu pensamiento. Si es un pensamiento de fe positivo, de estar agarrado de la mano de Dios. Cuando el libro de Habacuc le preguntó al Señor: oh Señor, ahora estás castigando a tu nación con una nación que es mucho peor que la nación hebrea. Y el Señor le dijo: Habacuc, no te preocupes, porque el justo por la fe vivirá. Y este es tiempo que los que han sido justificados por la sangre de Cristo vivan por fe, porque el Señor no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Él prometió estar con nosotros y hay demasiadas pruebas y hay demasiadas evidencias diariamente en nuestras vidas que Cristo está con nosotros, que Él no nos deja, que Él no nos desampara. Hermano, llega un momento que el Señor le empieza a explicar y Él ya sabía. El versículo 39 dice: mirá mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dice, palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Pero mire lo que dice el versículo 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, nosotros podemos entender la palabra de Dios porque somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Pero es importante orar cada día que Dios abra nuestro entendimiento, que el Espíritu de Dios traiga luz a nuestra mente y traiga entendimiento para que interpretemos y comprendamos la palabra de Dios. Algunos dicen: bueno, pero yo no soy bautizado, no fui bautizado en el Espíritu Santo, no tengo la evidencia de hablar en lengua. Todos tienen el Espíritu Santo de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. El espíritu del mundo fue cambiado por el Espíritu de Cristo. Todos tienen el Espíritu Santo de Dios. Y al Espíritu Santo de Dios hay que pedirle entendimiento para poder entender la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos sea revelada. Es muy bueno cuando nosotros vamos a un instituto bíblico y estudiamos la palabra de Dios, porque aprendemos muchísimo. Pero hay cosas que solamente el Espíritu Santo de Dios te la van a revelar, que te van a dar a conocer, que te van a revelar a ti personalmente, como le reveló al apóstol Pablo, como le reveló a tantos hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Dios trata con cada individuo, con cada cristiano, personalmente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Dios tiene para mí no es lo mismo que tiene para ti. Lo que Dios me habla a mí no es lo mismo que te habla a ti. Porque tu forma de ser y tus necesidades son distintas a mi forma de ser y a mis necesidades. Por ahí para ti lo que es tristeza y angustia, a mí me causa alegría y gozo. O para ti lo que es alegría y gozo, a mí me causa tristeza. ¿Por qué?
Porque si bien somos todos hijos de Dios, aquellos que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios, pero somos todos diferentes. Y Dios no trata con el montón. Dios no trata a la gente como hacen los políticos, ¿no? Que tratan con las masas, cuanto más gente mejor. Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros individualmente le debemos de pedir a Dios que nos abra el entendimiento, que nos abra el entendimiento a través de su Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios. Y así no se nos va a olvidar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Y cuando vengan estos problemas, como el que está sucediendo ahora, no en la Argentina, sino en todo el mundo, recién me enteré que el presidente de Uruguay se contagió del coronavirus, fue a la ciudad donde nací yo, en Rivera, y Rivera tiene frontera seca con Brasil. Los brasileños tienen permiso de entrar 100 kilómetros para dentro de Uruguay y allí 100 kilómetros para dentro de Brasil para que, sin hacer ningún papeleo. Entonces allí hay un tráfico de brasileños, de uruguayos, de un lado para el otro, y él fue así como para visitar a parte de Uruguay, se contagió del coronavirus. Esta pandemia que se está viviendo, nadie ha sido exceptuado de ella, ni rico, ni pobre, ni importante, ni importante. Ha llegado a toda clase social, a toda clase social. Pero nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, debemos de interpretar la palabra de Dios, para no vivir sobresaltados y con temor de esto que está pasando, para que usted y yo como hijos e hijas de Dios seamos prudentes en nuestra manera de vivir y podamos vivir confiados y seguros de que el Señor va a hacer la obra total y completa en nuestra vida y que Él está con nosotros y que Él nunca nos va a abandonar. El Señor, usted sabe que en un momento, dice la Biblia, para que nosotros podamos interpretar lo importante que somos para Él. Y si bien la mayoría de los padres y las madres cuidan a sus hijos, pero un momento el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, lo más importante que puede tener un ser humano en la vida, el Señor dijo, con todo yo no te dejaré. Esa es la seguridad que debemos de tener como hijos e hijas de Dios. Que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Pero debemos, hermanos, de estar atentos. Y voy a leer de vuelta este versículo, capítulo 24 de Lucas, versículo 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y gracias a que Él resucitó, usted y yo hoy tenemos la victoria. La victoria de los hijos de Dios. La victoria de aquellos que hemos creído a la palabra de Dios y que por la palabra de Dios hubo un cambio en tu vida y hubo un cambio en mi vida. Pero hermanos, que estos acontecimientos no nos agarren distraídos. Si conocemos la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios, estas cosas, aunque de alguna manera nos afecten, pero no nos van a destruir. Porque sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién estamos esperando. Vamos a orar. Amado Padre, he dado tu palabra conforme a lo que tú me diste, para que mis hermanos y mis hermanas, Señor, puedan oírla hoy. Señor, que tú, Señor y Padre nuestro, nos des la capacidad, la sabiduría de entender tu palabra. La Biblia no es un libro de estudio, Señor, en cuanto a, Padre mío, a que memorizamos lo que dice y ya está. La Biblia, Padre mío, es viva. La palabra que te escrita en la Biblia es viva y eficaz.
y penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y trae vida, trae sanidad, trae luz a nuestras vidas. Es una guía para nuestras vidas, Señor y Padre nuestro. Tu palabra, Señor, es viva, es vida, Señor. Por lo tanto, Señor y Padre nuestro, ayúdanos a vivir de esa manera, que tu palabra viva intensamente en nuestros corazones cada día, para que nosotros podamos creer a tus promesas. Porque la responsabilidad, Padre mío, no es de los pastores ni de los líderes, solamente los que enseñan la palabra, sino la responsabilidad es de cada uno de los que le han dicho sí a Cristo. Tú eres mi Señor, de vivir la palabra de Dios, de entenderla, de leerla y de practicarla cada día de nuestras vidas. Oh Señor, te pido para todos aquellos que están escuchando, para los hermanos de Un Renuevo de Vida y el Verbo de Dios, que tú ayudes a comprender y a entender a que deben de tomar tu palabra en su interior, Señor, y grabarla en la tabla de sus corazones, o sea, en su mente, leerla para que cuando sea necesaria la puedan aplicar en beneficio propio o en beneficio de las demás personas. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad. Y te pido en lo más profundo de mi corazón, bendice a todos aquellos hermanos y hermanas que hoy han escuchado tu palabra. ¿De qué manera, Señor? Dándoles la fortaleza espiritual para que aquellos que no han estado leyendo tu palabra esta semana, Señor, a partir de mañana, Señor, puedan decir, me voy a tomar un tiempo, me voy a hacer un horario durante el día para escudriñar las Escrituras. Padre, te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los siga bendiciendo. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Que no seamos tardos para creer, insensatos de corazón. Que podamos realmente aferrarnos a lo que hemos aprendido, a lo que leemos en la palabra de Dios, porque como decía el pastor, esto no es un cuento, no es algo que leemos y bueno, queda ahí. Esto es palabra viva y eficaz. Y entonces Dios nos ha dejado este manual, como siempre dice el pastor, para que nosotros nos guiemos por él. Llama la atención que esté extendiéndose tanto tiempo esto que estamos viviendo. Y desde un principio dijimos que Dios lo puede terminar de un momento para otro, ¿sí? Sin embargo, sigue extendiéndose. Y nosotros como pueblo de Dios creemos que Dios está tratando con su pueblo. Quiere que nosotros, su pueblo, vivamos ahora, en esta época, en la que viene, en los buenos tiempos y en los no tan buenos, aferrados a Él. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este tiempo? ¿Cómo estamos manejando nuestras vidas en esta situación? El Señor nos está dando la posibilidad, la oportunidad nuevamente, ¿sí?, de poder, y nos está extendiendo este tiempo para que nosotros pongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos en la palabra de Él, porque Él tiene todo bajo control en nuestras vidas cuando nosotros nos aferramos a Él. No así como, Él tiene todo bajo control, así nomás, no. Tenemos que creer y Amén. Actuar en consecuencia a la palabra de Dios. Y Dios está dándonos más tiempo para eso. Pero que nosotros podamos rápidamente volvernos al Señor para que esto termine pronto. Bueno, me han dejado re sola
con mis preguntas y respuestas. Me parece que no las voy a hacer más porque no importa si se equivocan, porque así vamos aprendiendo. Bueno, habíamos preguntado de cuál de los hijos de Adán desciende nuestro Señor Jesucristo. Les dije que lo encontrábamos en Lucas, capítulo 3, ahí está el árbol genealógico del Señor, y es de Set, de ese hijo de Adán. Y bueno, ¿y quiénes fueron los primeros músicos que la Biblia nombra? También les dije que se encuentra en Génesis capítulo 4, 21. Y no dice el nombre de cada uno de ellos, pero sí dice que eran los hijos de Jubal, que también tiene una descendencia que mejor ahora no la seguimos, creo que descendía de Caín, pero bueno. Después van mejorando las razas, gloria a Dios. ¿Y cuántas veces hizo la multiplicación el Señor de los panes y los peces? La única que respondió fue Mayra, muy bien Mayra. Los 4 evangelios habla de esto, ¿sí? Pero Jesús mismo, con su boca, lo dijo en Marcos 8, 19. Él habló de estas 2 multiplicaciones de los panes y los peces. En una dice que alimentó a 5.000 y en otra a 4.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Bueno, entonces tenemos mucho para meditar de la palabra del Señor en este día, mucho, gracias a Dios por eso. Sabe que los domingos y los miércoles, porque también tiene que ver, me parece a mí, una actitud. Sabe que a mí siempre me quedó lo que Jorge decía, que cuando él vino a nuestra iglesia lo que le gustó es que nosotros, la reverencia que nosotros depositábamos o al escuchar o al venir a la casa del Señor, que él conocía un lugar o lugares donde a lo mejor venían con el termo bajo el brazo, tomando mate, de pantuflas, así venían a la reunión o despreocupadamente. Y todo tiene que ver, ¿sí? Todo tiene que ver. Yo los días domingos me levanto como si fuese a ir a la reunión y estoy expectante. Los miércoles yo estoy expectante a la hora que va a empezar la reunión y pongo ya mi celular ahí y tengo una reverencia, porque me parece que en ninguna época tenemos que olvidarnos. Lamentablemente en esta época lo tenemos que estar comunicándonos así, pero cuando decimos es un culto, es una reunión, nos ponemos distintos, ¿sí? Hacemos como una reverencia distinta. Y sabe que creo que todo tiene que ver. No desacostumbrarnos a las reuniones, no desacostumbrarnos a estar atentos cuando la palabra del Señor nos habla. No desacostumbrarnos, no hacerlo así, bueno, escucho un ratito y otro, no. Entonces, yo lo hago de esta forma y yo recibo realmente los días miércoles, a veces hasta se me caen las lágrimas porque recibo mucho de la palabra, recibo mucho de todo lo que me transmiten, la música, las alabanzas de mis hermanos, verlos ahí que están participando. Todo eso me llena el corazón de gozo, de alegría, le puedo dar gracias a Dios, siento su presencia. Entonces, tenemos que tener una reverencia. Amén. Así que bueno, ahora nos vamos a despedir hasta el día miércoles. No se olviden, miércoles ahí, todos como hacen nuestra hermana Elda, que a veces sube Santiago y María Elena,
que se preparan ahí en su mesa, ponen su Biblia, sus anotaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No digo que tomo ejemplo de ella porque ella es la que sube, seguramente que hay muchos hermanos que lo hacen, y así que sigamos así. Y cada vez más, prestándole atención a la palabra para que Dios haga lo que tenga que hacer lo antes posible. Que el Señor les siga bendiciendo y que tengan un hermoso día, un feliz domingo. El Señor les siga bendiciendo. Nos vemos el miércoles.